Buenos días, para mí es un placer estar acá nuevamente, estuve el año pasado. Soy de caminar mucho, es el vicio docente, lo digo siempre, hasta ahora me salió bien, así que lo voy a usar como cábala. Si me llevo a caer, porque camino mucho, por favor ríanse poco. Hasta ahora no me pasó, en las clases tampoco, porque en la U hay a veces así tarimas que no se ven y corres el riesgo porque estás dando la clase y corres el riesgo de caerte. Bueno, dicho esto, sé que es un auditorio bastante heterogéneo. Hay un colega por ahí que ahora no lo veo de la cámara, que es economista también. Así que voy a tratar de darles este módulo lo más complicado posible. La idea es hablar un poquito de presupuesto, ya que el curso es de estrategas urbanos y no lo vamos a hacer muy aburrido, sino vamos a tratar de dar conceptualmente y ver algunos numeritos para que ustedes por lo menos se lleven algunos elementos conceptuales y alguna aplicación al presupuesto de, en este caso tomamos el de la ciudad de Buenos Aires. Habrán visto un montón de cuestiones que tienen que ver con la estrategia urbana y demás, y la cuestión pública. Acá la idea es darle un poco el enfoque de por qué existe la cuestión pública, por qué ustedes están acá pensando en algún tipo de estrategia en lo público y no en lo privado. Entonces, estoy tocando mal el botón, claro, lo tengo al revés, así no iba a funcionar. Al ser grande el auditorio no vamos a poder interactuar tanto, pero a mí me gusta interactuar con la gente, ¿no? Porque si no, así lo hacemos más dinámico. Nosotros arrancamos pensando esto, bueno, ¿qué es un presupuesto? Pero yo les hago otra pregunta antes. ¿Por qué hay que hacer un presupuesto? ¿Por qué es necesario hacer un presupuesto? ¿Por qué uno piensa en presupuestar? En sus casas, ¿cómo? Desorden. Previsión. ¿Qué más? Esa es la madre de todas las batallas. Están todas las cosas relacionadas. Orden, previsión, eficiencia, planificación. Pero la madre de todas las batallas es los recursos son limitados. Entonces uno piensa este concepto, ¿no? Bueno, ¿qué es un presupuesto? Es esto, que es el conjunto de gastos e ingresos previstos. Bueno, fíjense que están los dos. Pero uno hace un presupuesto de gastos, hoy vamos a enfocarnos en la parte de gastos, no de ingresos. Pero uno hace un presupuesto de gastos, ¿por qué? Porque los ingresos son limitados en cualquier lugar del planeta. Entonces, si hay recursos limitados en la parte privada, ¿por qué no va a haberlo en la parte pública? Bueno, existen recursos limitados. Es una discusión que tenemos todos los días y se ve todos los días en el diario. Entonces, el concepto que da pie a la elaboración o a la necesidad de tener un presupuesto es esto, es la restricción de ingresos que tenemos. Entonces, como tenemos una restricción de ingresos, hay que empezar a pensar cómo se gastan para hacerlos, para gastar y para tener una gestión eficiente. Nosotros siempre decimos, y quería hacerle foco en esto también, cuando analizamos un presupuesto público, lo primero que vemos son las señales de política pública que va a haber. ¿Por qué? Justamente porque los recursos son limitados y las necesidades son múltiples, infinitas, eso dice la teoría clásica de economía. Bueno, entonces, al final si llegamos, voy a hacer un pequeño comentario sobre el tamaño del gasto público, el tamaño del Estado, pero bueno, vamos a ver si llegamos. La idea es introducirle estos conceptos. Bueno, es recontra importante, porque ustedes haciendo este curso, poniéndose en los pies de un planificador urbano, bueno, quieren hacer todo.
Bueno, no. O sea, el principio es, no se puede hacer todo lo que uno quiere. Y eso se ve en cualquier gestión pública y privada. Hoy hacemos foco en lo público, pero en lo privado también. Bueno, va a depender de los ingresos que se tengan en una compañía por ventas, los gastos que se tenga para tener esos ingresos. Bueno, esto es lo mismo. Fácil. La parte pública, el Estado, ¿de dónde se hace los fondos? Principalmente de los impuestos. Esa es una forma, me hacen un gesto que técnicamente en la academia quiere decir la maquinita. Es una forma de impuestos. Es una potestad que tiene el Estado únicamente, digamos. Tiene el monopolio de emisión monetaria. Pero bueno, de todos modos. Salvedad, que esto está un poquito más adelante, pero el Estado se puede, y los privados también, pueden tener ingresos genuinos a través de impuestos o pueden tener deuda. Se pueden financiar con deuda. Bueno, esas son las dos formas. Esto, a ustedes se adelantaron un poquito. ¿Para qué hacer un presupuesto? Bueno, justamente, para hacer una asignación adecuada. ¿Adecuada a qué? Adecuada al plan que haya, el plan estratégico que tengan en cuanto a el plan público que tengan. En este caso, estamos yendo a la urbe, a la ciudad, pero en cuanto a lo nacional también, en cualquier municipio, en la nación, en las provincias, hay un plan político, de políticas públicas, que tienen que estar relacionadas con el presupuesto. Entonces, adecuado tiene que ver con eso y con la capacidad de hacerse de recursos del Estado. Entonces, a eso se refiere con adecuado, es decir, que es importante para llevar adelante de forma adecuada justamente los objetivos políticos de política pública que se tengan. También esto lo dijeron, se adelantaron, bueno, eficiencia porque los recursos son limitados y uno los tiene que asignar de la mejor manera en función de los objetivos y del plan estratégico que tienen ustedes. Me estoy poniendo en la cabeza de ustedes que recibieron o están recibiendo el curso de estrategas urbanos. Bueno, cuando se pongan a pensar su plan estratégico, tienen que pensar qué recursos tienen y cómo los van a gastar eficientemente en función de eso. Y esto también es importante, es una forma de control, que en parte lo dijeron ustedes. Es una forma de control, es una herramienta de control si al final del periodo, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos presupuestados en cuanto a plata, recursos. Bien. ¿Por qué existe el gasto público? Nosotros acá, cuando armamos la presentación, bueno, pusimos cómo el Estado, cómo la parte pública interviene en la economía. Bueno, a través de, volvemos a lo mismo, gasto, impuestos y deuda. ¿Sí? Y está la parte de regulaciones, que es una forma de intervención del Estado adentro de la economía, que también implica algún tipo de gasto. Léase, no sé, el Poder Legislativo, por ejemplo, que emite regulaciones. El Poder Ejecutivo también emite regulaciones a través de resoluciones. Bueno, tiene que haber órganos de control, tiene que haber alguien que emita esas regulaciones, alguien que las estudie. Bueno, eso también implica algún tipo de gasto. Esa es la forma de intervención del Estado. Bueno, pero ¿por qué? No les voy a dar pista. ¿Por qué existe el gasto público? ¿Por qué existe lo público? ¿Por qué ustedes como estrategas urbanos lo piensan de alguna manera desde el punto de vista del Estado o de un Estado? Cualquiera sea, un municipio, hablo de Estado en general, hablo de Estado nacional, hablo de lo público. Hay necesidades comunes. Bueno.
del campo a la ciudad, los beneficios, cómo se transferían del campo a la ciudad los beneficios. Bueno, para alguien que tenga que hacer eso, por la, ¿cómo se llama? La crisis del 2008 que tuvimos, la 125. Bueno, esa regulación que hacía el Estado hacía una transferencia y administraba, digamos, el excedente social. Recursos. Bueno, nombraron las tres cosas, no sé si se copiaron o no, pero bueno. Tenemos tres cosas. Bienes públicos. La aparición de los bienes públicos es importante. Son bienes, servicios públicos, bienes públicos. Pueden ser físicos o intangibles como los servicios públicos. Son algunos tipos de bienes que no tienen, que no los puede proveer, ahora les voy a explicar por qué, no lo puede proveer o no habría incentivos a que un privado los preste. Y después vamos a ver por qué, rápidamente, porque si no me voy a ir de todo. Otro tipo de intervención que tiene el Estado en la parte económica, bueno, es la redistribución, que eso digo, no voy a entrar si está bien, mal, cómo lo hace, es parte de la política de estrategia de planificación. Tiene que ver, si ustedes planifican en forma planificadores urbanos, por ejemplo, algún tipo de subsidios, hay una forma redistributiva. Por ejemplo, quieren desarrollar algún tipo de industria en el ámbito urbano. Bueno, ¿cómo incentivan o cómo ayudan hacia eso? Bueno, puede ser a través de la baja de impuestos o a través de un subsidio. Son políticas de intervención estatal. Bueno. Y la regulación que ya se las mencioné. Bueno, esto es importante porque es parte, bueno, se conecta mucho también con el derecho, pero no voy a extenderme en esto. Pero ahí entra el Estado, y como Estado y como parte de la regulación necesitan fondos para actuar en esa regulación. Así que es parte importante del presupuesto. Rápidamente, ¿por qué existen los bienes públicos? Bueno, los bienes públicos tienen dos características. No se pueden excluir, es decir, pongo el ejemplo de una ruta o una calle que es parcialmente excluible, pero no voy a hilar fino. Digo, es difícil que se pueda excluir a alguien de transitar por una calle porque es un espacio público justamente. Pongo un ejemplo de lo que quiere decir no exclusión. Entonces no se puede excluir. Esa es una de las características del bien público. Y la otra es que no hay rivalidad, es decir, que una persona pase por una calle no impide que pase otra persona por la calle o que pase otro auto por la calle. Esos son bienes no rivales. Un bien rival es que una galletita, una galletita que comió una persona, uno de ustedes, en el desayuno de recién, no lo puede comer otra persona. Es un bien rival. O lo consume uno o lo consume otro. Eso no es un bien público propiamente dicho. Bueno, por eso existe básicamente los bienes públicos, se empieza a dar sustento a la intervención estatal. Bueno, presupuesto público, dadas las raíces que les acabo de mencionar, todos los conceptos que llevan a tener la necesidad de un presupuesto público, empiezan a aparecer estos conceptos. Bueno, ¿está relacionado con lo que dijimos? Sí. Es decir, refleja los ingresos y los gastos que va a tener un Estado, insisto, puede ser nacional, provincial, municipal, puede ser una oficina, un departamento de alguna entidad. Entonces si son, no sé, si tienen a cargo algún departamento de planeamiento urbano, van a tener un presupuesto determinado y van a tener que hacer lo mejor que pueden con ese presupuesto. Los presupuestos generales, es decir, los que son nacionales, provinciales, municipales, van por ley. Por eso el nacional se llama ley de leyes, porque eso determina cuál va a ser, uno puede ver cuál va a ser la base de la política pública de ese gobierno.
Y bueno, que tiene que ver con esto, que da señales, por eso lo remarcamos. Uno puede ver hacia dónde va a ir. Uno puede ir viendo cuál va a ser la raíz, a dónde va a gastar la plata determinado estado. ¿Sí? Por eso está bueno verlo desde el punto de vista analítico y está bueno verlo, que ustedes lo vean si algún día tienen que hacer o hacen presupuestos, porque eso ustedes van a mostrar las señales hacia dónde van con la gestión estratégica, si es, por ejemplo, una ciudad, hablando de estrategas urbanos. Bueno, poco deshilachando, porque ahora les voy a mostrar el ejemplo del presupuesto del gobierno de la ciudad. Esto lo mencionamos, satisfacer necesidades públicas, que está relacionado con los bienes públicos, las características de los bienes públicos les mencionaba, que no pueden proveer los privados. Me acabo de acordar de otro ejemplo que siempre se usa en economía para tener idea de un bien privado y un bien público. Imagínense un PH que tiene un pasillo con todas las entradas a los distintos departamentos. Y hay que iluminar ese pasillo para entrar a la casa a la noche. No me acuerdo si el año pasado lo dije, pero bueno, cómo se renovó. El que está más cerca de la puerta, yo tengo mi departamento más cerca de la puerta, y bueno, si tengo que pagar yo la luz, voy a poner una bombita nada más, y el resto, lo lamento. El que está en el medio va a poner 2 bombitas hasta su casa. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo del último de iluminar todo el pasillo de su bolsillo y que todos los otros se beneficien? Se llama free riding eso en economía. O sea, cabalgata gratis, traducido al español. Entonces, es muy posible que los primeros se hagan los tontos, para ponerlo en términos técnicos, y digan, no, bueno, vamos a esperar hasta que el último, que tiene que caminar todo el pasillo a oscuras, diga, bueno, voy a ponerlo, y no lo puede excluir. Es un bien público, no lo puede excluir porque el que viene, yo estoy en el primer departamento, bueno, ya el último puso toda la luminaria, listo, ya está. Lo voy a usar igual, no es que me puede poner una llave en la luz. Bueno, ese es un poco el sentido de un bien público, entonces hay poco incentivo a que el privado lo haga. Por eso, en general, en sus casas, por ejemplo, este ejemplo, se pone la luz en todo el pasillo y se reparte. Bueno, va a las expensas comunes. Bueno, eso es un poco el sentido de los bienes públicos. Entonces, volviendo al gasto público. Apuntan a satisfacer necesidades públicas. Esto es importante, la clasificación de acuerdo a los distintos criterios que uno quiera tener y de dónde quiera aplicar esos fondos. Y esa clasificación se puede hacer por finalidad. O sea, dónde uno va a volcar la plata, que tiene que ver con lo que les comentaba al principio del plan estratégico y donde uno va a pensar como estratega, urbano en este caso, dónde va a gastar el presupuesto que tiene. Entonces, para que vean, estas son las tortas que representan el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires 2017-2016 por finalidad, son los grandes rubros. Ahora les voy a abrir un poquito el más grande, ¿no? Fíjense que la mayor parte en el 2017 se la lleva 53,5% servicios sociales. El año pasado era 60,7%. Es tramposo igual esto, ¿eh? Yo creo que alguien se va a dar cuenta por qué cambió esto. Pero bueno, si no... ¿Cómo? Sí, pero son presupuestos. Esto es no ejecutado, son presupuestos. Es decir, fíjense que uno hace al principio de la gestión o al principio del año, el presupuesto es presupuesto, voy con los supuestos que tengo antes de que sucedan, y después se ve cuánto se ejecutó, si se subejecutó o se sobreejecutó y se pueden reasignar partidas.
¿Cómo? Hay otra cosa. Pero bueno, para que ustedes lo vean concretamente, es decir, esto muestra hacia dónde va determinada gestión pública. Bueno, el segundo rubro más fuerte es el de servicios económicos, que vamos a ver después un poquito qué hay. Pero fíjense que también bajó de 7 a 13. Tenemos algo que varió mucho, que eso hace cambiar toda la... ¿Cómo? Seguridad. ¿Por qué? Ahí está el tema. Hubo un traspaso, porque nosotros ¿qué estamos viendo? Los gastos. Yo les dije, vamos a ver el enfoque por el lado de los gastos, no por el lado de los ingresos. Si viéramos esto por el lado de los ingresos, también tendríamos el ingreso de lo que fue el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. Entonces, algo que no estaba presupuestado antes, por eso le dije que era medio engañoso esto. ¿Por qué no estaba presupuestado antes? Porque lo pagaba el gobierno nacional. Estaba dentro del presupuesto del gobierno nacional. Bueno, al pasar a la ciudad de Buenos Aires, con los ingresos, no importa eso. Bueno, importa sí, pero esto es el punto de vista de los gastos, me cambia la proporción del resto. Es más equitativo, digamos, sí, es más equitativo. Bueno, esto lo pusimos como para que vean todos los conceptos que estuvimos viendo antes en algo más concreto, que esto es un presupuesto contra otro. Haciendo esta salvedad, uno podría sacar lo que es seguridad y ver dónde estuvieron los cambios más fuertes para ver si hubo cambio en la estrategia de política pública o no. Bueno, esto como, fíjense que estamos hablando del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en el ámbito de estrategas urbanos, es importante que sepan qué es esto y que lo puedan ver. Y que entiendan que esto es una herramienta de gestión. Que ustedes, si en algún momento, o si ya lo hacen, lo van a tener que tener muy en cuenta. Porque en función de eso van a poder cumplir objetivos o no. Por eso el presupuesto es crucial. Bueno, dentro de servicios sociales, que es todo esto, la parte más grande, tenemos muchas cosas. Tenemos salud, promoción, asistencia social, seguridad social, educación, cultura, trabajo, vivienda, agua potable y alcantarillado. Puse esto. ¿Qué pasa en el presupuesto nacional? Porque también es el rubro más grande de gasto en el presupuesto nacional. Pero hay una diferencia crucial. Acá hay algo como que en servicios sociales no aparece y en el presupuesto nacional sí aparece. ¿Se les ocurre qué? Planes, y hay otra cosa que es más grande todavía. ¿Cómo? ANSES, jubilación. Las pensiones, jubilaciones y pensiones. En el presupuesto nacional, como son pagos nacionales, no entran dentro del presupuesto de la ciudad. Puede ser que alguna, no sé si hay, honestamente, si hay alguna... ¿Cómo? Listo. Entonces, por eso no hay nada de eso. Entonces, básicamente, se lo llevan estos rubros. Salud, promoción de asistencia social, etcétera, etcétera. Acá puede haber algo de planes, la parte de asistencia social, ¿no? Pero no está el grueso del gasto, que eso se ve en el presupuesto nacional, que es jubilaciones y pensiones. Tomamos el desglose, es decir, esto, tomamos el 2016, esto que era el 60, casi el 61% del presupuesto, lo abrimos para que lo vean un poquito y vemos también cómo se gasta esa proporción tan grande del presupuesto, en qué se está gastando y cómo se gasta, o sea, como proporción. Bueno, esto es lo que les decía al principio, son señales de la gestión pública. Ustedes se ponen al principio, como estrategas urbanos, a ver dónde van a gastar. Bueno, esto es lo que está en el presupuesto. Presupuesto, no ejecutado.
Salud, el 34% es el segundo. Educación es el primero. O sea, casi bastante parejos y eso se lleva casi todo. En tercer lugar aparece la promoción y acción social. Pues aparece cultura, vivienda, todo el resto. Fíjense dónde está el mayor gasto de la parte de gastos sociales. ¿Sí? Esto está bueno para que lo sigan y lo vean. Les sirve a ustedes para analizar hacia dónde va una gestión. Y eso creo que es la herramienta más fuerte que, insisto, cuando ustedes tengan que hacer o si hacen algún tipo de presupuesto, lo tengan bien en cuenta. Porque ustedes tiran los objetivos estratégicos. Bueno, ¿y la plata cómo lo llevo adelante? Bueno, por eso es importante el presupuesto. Dentro de servicios económicos se los mostré, se los menciono rápido. Hay bienes y servicios, que esto, yo hablaba de los bienes públicos, bueno, hay bienes físicos, como puede ser lo que están haciendo acá en la plaza, que lo están arreglando, bueno, son bienes físicos, compra de maquinarias, por ejemplo, no sé si son alquiladas o no, pero supongamos que un Estado compra maquinarias para eso, bueno, son bienes físicos que proveen como bienes públicos. Y después servicios públicos, servicios, o sea, son los intangibles, que tienen que ver con el desarrollo económico. Incluye en este rubro transporte, ecología, medio ambiente, bueno, la plaza tiene que ver con eso, industria, comercio, turismo, etcétera, presupuesto. Son todas herramientas de gestión pública. Y lo que les mencionaba, la parte de regulación, bueno, también hay que pagar dentro del gasto público, como el Estado, una de las funciones que tiene, una de las intervenciones que tiene dentro de la economía es la regulación, era lo que les mencionaba antes. Bueno, dentro de la regulación entra la parte de leyes. Entonces hay que tener un presupuesto para pagar un congreso o una legislatura, en el caso de municipios o de la ciudad de Buenos Aires. La parte judicial, para ver cómo actúa esto, y la parte ejecutiva, que también es la que ejecuta, pero también regula a través de otros instrumentos jurídicos. Y hay que tener presupuesto para eso. Bien. Algunos comentarios sobre el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que son conceptuales, pero al revés, son concretos, pero vamos a sacar algunos conceptos. Plata, 178.000 millones de pesos para este año. Es una suba interanual, es decir, con respecto al año pasado, de 58%. ¿Qué pasó? Y bueno, acá está lo que les mencionaba hace un rato, el traspaso de la policía tiene un impacto importante, que el año pasado no se presupuestaba porque lo pagaba el Estado Nacional y este año se presupuestó porque lo paga la ciudad. Lo paga la ciudad, bueno, con algunos ingresos nacionales, ¿no? También. Esto lo remarcamos, ¿por qué? Porque para elaborar cualquier tipo de presupuesto, sea público o privado, uno tiene que tener algunos supuestos macroeconómicos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tomaron los mismos presupuestos macroeconómicos del presupuesto nacional. Esto es, los principales son la inflación, que en el presupuesto nacional y el objetivo del Banco Central es entre 12 y 17%, el presupuesto tomó el 17%, está tomando un crecimiento del 3,5%, y un tipo de cambio de casi 18 pesos. Marcamos. Idem, presupuesto nacional. ¿Por qué creen que es importante tener en cuenta este tipo de supuestos macroeconómicos? ¿Por qué? Por ejemplo.
Bueno, pero desde el punto de vista de Estado, por ejemplo. Está bien, ¿no? Pero yo soy un planificador público. Correcto. Las sociopolíticas ya las vimos. Ahora estamos viendo por qué, digamos, es importante, por ejemplo, tener el tipo de cambio. Por ejemplo, un préstamo. Por ejemplo, un préstamo. Yo estaba pensando en algo más concreto, pero por ejemplo, bueno, más concreto en un préstamo. Más tangible, digamos. No importa el excedente o no excedente. Yo voy a algo más sencillo, para que lo puedan visualizar. Yo hablé, claro, y gastos. Pero, por ejemplo, vi que están haciendo la obra acá en el parque, ¿no? Creo que es del parque, ¿no? Esquivando a los manifestantes vi la grúa también. Y no choqué, por suerte. Se hacen con máquinas nacionales y puede ser que alguna sí, puede ser que alguna no. Puede ser que yo tenga que alquilar o comprar una máquina, un bien de capital en el exterior. Bueno, yo lo presupuesto a ese tipo de cambio. Si el tipo de cambio me cambia y yo le erro por mucho, bueno, mi presupuesto va a cambiar fuertemente. Por eso es importante tener este tipo de presupuesto. Yendo a lo urbano, en lo nacional tiene otras implicancias, pero bien concreto. Digo, yo lo tengo que tener en cuenta por esto, porque si hago una compra de capital, bueno, en el exterior, si el tipo de cambio se me va muy arriba, me va a salir mucho más caro. También, por eso es importante tener en cuenta la inflación, porque si no, mis gastos van a ser mayores si la inflación es mayor. ¿Y el crecimiento por qué? Chapó. Porque, el crecimiento? Porque es importante planificar el crecimiento o estimar el crecimiento cuando uno hace el presupuesto público. Porque los ingresos del Estado van a depender de cómo le vaya a la economía. ¿Por qué? Por lo que les comenté antes, los impuestos van en función del tamaño del producto bruto. ¿Sí? Ahora después lo vemos, no sé cómo venimos. ¿Estamos bien? Bueno, estos son detalles que después les queda la presentación, que son analíticas con respecto al presupuesto, para ir cerrando. Bueno, superávit económico, que esto está relacionado con lo que les quiero decir para cerrar la charla. Como cualquier presupuesto o como cualquier entidad, sea privada o pública, la pública tiene ingresos y tienen gastos. Si los ingresos son mayores que los gastos, tenemos superávit. Si los gastos son mayores que los ingresos, ¿qué pasa? Tenemos déficit. Bueno, ¿qué pasa con el déficit? ¿Qué hago yo con el déficit? ¿Con deuda o puedo subir los impuestos? El Estado Nacional tiene una cosa más que es técnicamente la emisión, ¿no? Que no es lo ideal. Pero bueno, es parte de la potestad estatal que tiene. Entonces, depende de qué pase con cómo yo planifique los ingresos y cómo planifique los gastos, yo voy a terminar con un superávit o con un déficit. Esto se los dejo, lo van a ver, van a tener la presentación. Es parte del análisis del presupuesto. Quiero cerrar con esto. Lo engancho con el tema del presupuesto. La visión más clásica, ¿qué dice? Bueno, que hay que tener un equilibrio, no hay que tener ni déficit ni superávit, que hay que quedar empatado. Esa es la visión más clásica con respecto al presupuesto. Pues el resto, bueno, son punteos de lo que se usa habitualmente, anualidad, unidad, etcétera, etcétera.
Ahora, hay mucha discusión sobre eso. ¿Me pasé? No, está bien. Donde la discusión pasa más por decir, bueno, hay que tener déficit cero o superávit cero, que los gastos sean igual. Bueno, no necesariamente. Yo le digo lo que dice la teoría económica, que hay momentos que sí. Hay muchos autores que lo que... Bueno, tenés acá a Keynes, por ejemplo, que fue uno, no fue el único, pero bueno, ténganlo en cuenta porque eso es parte también de la política pública y del planeamiento estratégico que ustedes pueden tener. Según el enfoque económico que tengan, pueden decidir tener superávit en algún momento o tener déficit en algún momento, dependiendo, en general, las teorías, la base, ¿sí? La base de hablar de un superávit o un déficit tiene que ver con el efecto contracíclico que tiene el gasto público o el déficit en este caso. Es decir, si el ciclo está para abajo, y esa es una visión más keynesiana, si el ciclo económico está más para abajo y está más débil la economía, bueno, este tipo de teorías te dicen que a través de la intervención y el gasto público, y ahí podés tener déficit, podés morigerar esa baja en el ciclo económico. Y al revés, cuando vas para arriba en el ciclo económico, tenés que tener la tendencia a recuperar el déficit que tuviste en periodos anteriores. Esto es el ideal, en la realidad es otra. La realidad, por lo general, se equivoca con respecto a la teoría. No es la teoría la que se equivoca. Por último, esto no se los voy a mencionar, pero digamos, no lo voy a dar en detalle porque ya veo las caras cada vez que pongo esto, es para que se enojen. Pero, digo, el déficit o el superávit no es inocuo, tiene algún impacto. Esto es lo que se llama producto, es todo lo que fabrica, digamos en términos brutos, que fabrica una economía en un año, es lo que se denomina PBI, está compuesto por consumo, lo que consumimos nosotros, por la inversión. Sí, voy a la cuenta externa, que es exportaciones menos importaciones, porque es una economía abierta, y acá entra el gasto público. Esto en general lo ponemos para que vean que no es inocuo el gasto público, es decir, tiene un impacto directo en la demanda agregada. Tiene un impacto directo en la demanda agregada. Cuanto más gasto hay mayor demanda, cuanto menor gasto hay menor demanda. Por eso lo que les comentaba antes de el efecto anticíclico o contracíclico que puede tener el gasto público, y esa es la teoría más keynesiana. Pero hay que financiarlo de alguna manera, como les decía antes. Se financia o con mayores impuestos o con deuda. La deuda puede tener un efecto que yo lo puse acá, que es crowding out, que es sacarle el stock o la cantidad de crédito disponible en una economía es limitado. ¿Sí? Es limitado. Si el Estado, o sea, si uno decide tener mayor déficit como estratega urbano, pensémoslo, uno va a tener mayor déficit en un periodo, bueno, tiene que tener en cuenta que va a absorber parte de ese crédito y se lo va a sacar ¿a quién? Al sector privado. Ese es el famoso crowding out. Por eso, insisto, el concepto de esto es que el déficit no es inocuo en la economía, tiene un efecto concreto. Por eso es parte del planeamiento estratégico que uno tiene que tener cuando presupuesta. ¿Sí? No es ni bueno ni malo, digo, es una herramienta económica, tiene efectos, tiene consecuencias. Por último, les dejo esto, si alguien se quiere aburrir un poco, es si el Estado bueno, digamos, si el tamaño del Estado tiene que ser muy grande o muy chico, una discusión muy vieja. Bueno, acá hay un economista que se llama Barro, que en 1990 escribió un paper que muestra esto. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de ser la montaña rusa. Bueno, que muy poco Estado no es bueno. ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado es la provisión de bienes públicos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía al principio? Y los bienes públicos son complementarios al capital privado. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Al ser complementarios, hacen que el capital privado sea más productivo. Imagínense una ruta, digamos, cuando falta infraestructura. ¿El capital privado es más o menos productivo? Y uno tiende a pensar que es menos productivo. Entonces, fíjense que la construcción, por ejemplo, de autopistas eficientes, puertos, etcétera, etcétera, son complementarios al capital privado y lo hacen ser más eficiente. Bueno, llega un punto donde si el gasto, hay un óptimo, que este señor Barro lo calcula, a partir de ese momento el gasto público empieza a cogotar al sector privado y termina siendo improductivo. Entonces, la respuesta a esto es ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco. O sea, el tamaño del Estado, ni mucho ni poco. Según Barro, ¿no? Que coincido bastante. Por último, esto no lo ven, y está puesto a propósito para que no lo vean, porque sería bueno que ustedes se tomen el trabajo de, en algún rato que tengan, verlo. No intentes porque no lo vas a ver. Y yo lo puse a propósito. Esto es, lo pueden bajar creo que está en la página del gobierno de la ciudad, si no lo googlean y lo encuentran, y van a ver la evolución de los presupuestos de los distintos años. Acá arriba dice 2005, ahí dice, ni yo lo veo, 2016 debería ser, correcto. Y están los distintos rubros que yo les comentaba, partida por partida, administración gubernamental, servicios de seguridad, gastos sociales, o sea, es la torta que les mostré hace un rato en números año por año. Esto lo puse así y lo puse chiquito para que vean y en algún momento, cuando estén entre Netflix y Netflix, capítulo y capítulo de alguna de las series, lo vean. Este es el presupuesto que estuvimos viendo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, esto... No, es nominal, ¿eh? Es nominal, o sea, no real, no está... No se le sacó la inflación, si esa es tu pregunta. No es moneda constante. Entonces, bueno, ejemplo, después si quieren lo ven, es conceptualmente todo lo que les dije es esto. O sea, si en algún momento lo ven, se van a acordar de mí. Espero que bien. Bueno, muchas gracias.